Turóbriga, ciudad hispano-romana del siglo I, localizada en el actual término municipal de Aroche. Fundada en época de Augusto en torno al año 15 a.C. como culminación a un proceso de control del territorio fronterizo para evitar las temidas incursiones lusitanas, destinada al aprovechamiento agrícola y al control de los accesos a la zona minera. Localizada en el sector septentrional del yacimiento arqueológico, se encuentra la Casa Norte, ocupando la totalidad de una ínsula y sin adosamiento de estructuras en ninguno de sus 4 lados, con una superficie de 343 metros cuadrados. En el espacio de tránsito entre la calle y el interior de la vivienda interpretamos un vestibulum, destinado a la recepción matinal de los clientes, hábito muy extendido en la época romana. Desde el vestibulum tendremos acceso al interior de la casa, encontrándonos ante uno de los espacios más importantes de la domus, el atrium, en torno al cual se disponen el resto de las habitaciones. Las puertas exteriores permanecerían abiertas durante el día con el fin de mostrar su interior, y los viandantes podrían disfrutar visualmente de las obras decorativas y arquitectónicas que ennoblecían las casas. Con acceso directo desde el vestibulum identificamos la cella hostiaria, una portería vigilada por algún miembro de la servidumbre, responsable del control de acceso a la vivienda. A ambos lados de la entrada se sitúan las tabernae, ofrecidas en alquiler y trabajadas por personas ajenas. En algunas casas, estas estancias, además de negocios, fueron habitáculos de residencia. En torno al atrio se ordena el resto de las habitaciones a las que aporta luz y ventilación. Una de sus funciones principales es la captación de agua mediante el compluvium. A la izquierda del atrio se ubica otra de las estancias representativas de la casa, el triclinium, con una disposición concreta de los clinai, similares a divanes donde los romanos degustaban la comida. Las habitaciones 4 y 5 son interesantes no solo por su ubicación en el ángulo noreste, sino por la conexión que existe entre ellas. Estas consideraciones, junto a su resguardo en un lugar aislado, nos llevan a interpretarlas como estancias privadas. Las habitaciones 7 y 8 se ubican en la zona sureste del edificio. Aunque es difícil precisar su uso, podríamos interpretarlas como dormitorios. La estancia 1, ubicada en el ángulo sureste, podría ser identificada como dependencia de uso doméstico, bien como lugar de almacenamiento, cella penaria, cella binaria o cella olearia, o bien como cocina o culina.